Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 27 de febrero, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad Pública. Mi nombre es Doménico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada Ética Cívica y Cultura Democrática, que tiene como objetivo el de promover la reflexión y el análisis sobre la importancia de la ética cívica y la cultura democrática en la construcción de una ciudadanía responsable, fortaleciendo los valores de integridad, participación y respeto a las normas en el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. Antes de proceder, por supuesto, con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la magíster Jimena Miroslava Pinto, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando que nuestro ponente invitado contará con 60 minutos para desarrollar su ponencia. Y al finalizar, daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Y ahora sí, acto seguido, y para iniciar, por supuesto, esta conferencia, tengo el placer de presentar al doctor Gonzalo Gamio Gerí, quien es un destacado académico con una sólida trayectoria en ética y filosofía, política y derechos humanos. Es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, en España, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente se desempeña como docente ordinario asociado en la sección de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Sociales. Así también es profesor dentro de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Su trayectoria académica y de investigación se ha centrado en la ética cívica, la ciudadanía y la cultura democrática. Es autor de múltiples libros y artículos en revistas especializadas, destacando obras como La crisis perpetua, La construcción de la ciudadanía y El experimento democrático. Ha publicado numerosos ensayos sobre la filosofía práctica, justicia y democracia en volúmenes colectivos y revistas académicas en el Perú y en España. Además de su labor de docente e investigativa, ha sido reconocido con diversos premios a la investigación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es investigador nivel 3 en el sistema ORCID. Su participación en conferencias y eventos académicos lo han consolidado como una voz autorizada en temas de ética pública y cultura democrática. Hoy el doctor Gonzalo Gamioeri nos compartirá su visión y conocimiento sobre ética cívica y cultura democrática. Su experiencia y análisis, por supuesto, serán sin duda de gran valor para todos nosotros. Bienvenido, Gonzalo, y en primer lugar, por supuesto, agradecerte por la disposición. Te dejo a cargo de la sala y de las más de 700 personas que ya se encuentran conectadas en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Doménico. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la invitación, en particular a mi gran amigo y colega y antiguo estudiante, Carlo Mario Velarde. Bueno, el tema que nos convoca hoy es muy importante. Voy a compartir pantalla. Tengo un PPT que me gustaría compartir con ustedes, que voy a seguir con una cierta libertad, ¿no? El tema que nos convoca, como decía, es de suma importancia, dado los problemas a nivel de la región y a nivel mundial que estamos enfrentando en materia precisamente de cultura democrática y ética cívica. Eh, bueno, y como soy filósofo de formación, voy a sobre todo centrarme a una justificación filosófica de estos conceptos y problemas. Se ve bien el PPT, ¿no es verdad? Y se me escucha bien también, ¿no? Perfecto, Gonzalo. Perfecto, gracias. ¿Se ha fijado un ratito? ¿Se ha fijado el PPT un segundo? A ver si ahora me va mejor. No lo puedo mover. Un segundito.
Voy a volver a abrirlo. A ver si, a ver si así nos va mejor. Ya, ahora sí. Bueno, en primer lugar, la buena marcha de la cosa pública, la célebre res pública de los romanos, esto es, los asuntos que nos atañen como asuntos públicos, como asuntos que involucran el curso de la vida de la comunidad política, no solo requiere de condiciones de gobernabilidad, estabilidad política y económica, viabilidad de los programas de acción, etcétera, y eficacia en la gestión. Necesita asimismo de buenas prácticas y formas de discernimiento cívico que permitan no solo el logro de resultados, sino también el logro de excelencias, es decir, virtudes compatibles con la idea de bien común. Transparencia, vigilancia y rendición de cuentas constituyen elementos fundamentales para explorar la calidad de las actividades y procesos propios de la función pública y de la actividad política. Ahora voy a hablar un poco del concepto de ética pública de una manera más o menos general. La ética pública es la disciplina, de hecho es una disciplina que pertenece a la ética general o a la ética filosófica, que estudia los principios y las formas de acción que nos permiten examinar la calidad de la práctica política, tanto en el nivel de la conducción del Estado como el de la actividad ciudadana en las instituciones del sistema político y en las organizaciones de la sociedad civil. Nuestras autoridades elaboran y ejecutan programas de acción gubernamental y de trabajo parlamentario, participan en los debates legislativos, etc. Los ciudadanos, por nuestra parte, elegimos a nuestros representantes a través del sufragio y podemos intervenir en la discusión pública sobre la pertinencia o la corrección de determinadas leyes o instituciones. Nosotros podemos, asimismo, incorporar en la agenda política asuntos de interés colectivo y organizarnos para vigilar la conducta pública de las autoridades políticas. Y claro, el día de hoy voy a hablar sobre todo de la ética cívica, o sea, de qué puede hacer con corrección, con responsabilidad y con excelencia el ciudadano común para intervenir decisivamente en la marcha de la cosa pública, ¿no? Y claro, ahora quiero mostrar cómo la ética cívica forma parte de la ética pública. Esas actividades de carácter público pueden llevarse a cabo bien o mal, justa o injustamente, de una forma abierta a la crítica o de manera arbitraria. El análisis y la precisión de estas distinciones de valor resultan fundamentales para orientar significativamente la práctica política. La ética pública se ocupa del discernimiento racional de estas formas actuales y potenciales de acción que tienen impacto o influencia en el curso de la vida común. La ética cívica es una parte de la ética pública. Ella nos remite a los modos de pensar y de actuar del ciudadano como un agente político. Esto es, como un sujeto capaz de influencia y transformación de los asuntos comunes. Ahora vamos a hablar de la deliberación, porque la deliberación es una actividad crucial en el ejercicio de la vida ciudadana. Una práctica crucial para la dirección de lo político es la deliberación. Se trata de la evaluación crítica de los principios, las motivaciones, los propósitos que entran en un modo de actuar, así como la ponderación de consecuencias con el objetivo de elegir un curso de acción en lugar de otros posibles. Es un tipo de actividad que concierne a la vida ética en general y que es relevante tanto en el espacio privado como en el público, ¿no? O sea, la deliberación, el discernimiento que nos lleva a elegir determinados cursos de acción
es relevante en todos los asuntos de la vida, pero vamos aquí a ocuparnos de la deliberación pública. En lo referente a la política, involucra por igual al funcionario público y al ciudadano. Tomar una decisión y actuar en tal sentido, aprobar un tipo de política institucional, crear o derogar una norma, constituyen elecciones que requieren alguna forma de deliberación, ¿no? La deliberación constituye también el corazón de una pedagogía ciudadana. Cualquier tipo de educación cívica implica, digamos, el debate y la adquisición de las capacidades deliberativas en los jóvenes. Es de esperar que nuestras sociedades ofrezcan procesos educativos conducentes a la adquisición de capacidades de juicio y de carácter propias de agentes políticos perspicaces, justos y comprometidos con su entorno comunitario. Quizás en alguna otra oportunidad podemos hablar de las condiciones y los elementos de la construcción de ciudadanía a través de la educación, ¿no? La antigua tragedia ateniense, o sea, lo que comúnmente se llaman las tragedias griegas, ¿no? Es considerada una de las más célebres fuentes de formación del discernimiento ciudadano. Ella promovía la reflexión crítica acerca de conflictos ético-políticos de difícil solución, ¿no? Algo que yo siempre les explico a mis estudiantes cuando hablamos de los conflictos éticos es que a menudo solemos pensar que los conflictos éticos fundamentales son conflictos entre el bien y el mal. Y efectivamente, a veces los conflictos entre el bien y el mal son conflictos sumamente complicados o incluso desgarradores. Pero la tragedia griega nos enseña que los conflictos éticos más difíciles son los que enfrentan el bien y el bien. Y también los que enfrentan el mal y el mal. O sea, situaciones en las que tenemos que optar por alternativas cuando todas ellas nos parecen positivas, valiosas, enriquecedoras, dignas de ser elegidas. Y sin embargo no podemos elegir todas simultáneamente. Tenemos que discernir cuál es el bien superior. Aunque hayamos elegido correctamente, la elección del bien superior no evita que sintamos una, digamos, vivencia de lamentación y sacrificio cuando nos damos cuenta que estamos abandonando otras opciones que también eran valiosas. Pero hay conflictos éticos aún más duros, conflictos entre el mal y el mal. Allí cuando tenemos que discernir entre situaciones que nos parecen negativas, empobrecedoras, desafortunadas, dolorosas o incluso denigrantes. Situaciones en las cuales no podemos sino elegir entre ellas. Uno podría decir que ante situaciones que son negativas es mejor no actuar en absoluto, pero no actuar en absoluto puede ser también un mal. Y esto nos lleva a deliberar o discernir sobre el mal menor o el mal más tolerable, ¿no? Las tragedias antiguas, ¿no? Están llenas de estos casos, ¿no? Antígona que tiene que decidir si enterrar a su hermano desatendiendo las leyes, digamos, humanas y honrando las leyes divinas o dejarlo insepulto, obedeciendo las leyes humanas y deshonrando las leyes divinas. O pensemos en nosotros, ¿no? Ciudadanos que en múltiples segundas vueltas electorales, en sucesivas campañas electorales, hemos tenido que elegir entre opciones que no nos parecían las mejores y hemos tenido que discernir el mal menor. O sea, los conflictos entre males existen y los conflictos entre bienes también existen, ¿no? Y claro, la lectura y la discusión de las tragedias griegas constituye un ejercicio interesante de formación del juicio ciudadano.
¿no? En ese sentido, necesitamos construir una cultura cívica, ¿no? Una cultura cívica, una cultura democrática que promueve a los ciudadanos el reunirse para deliberar, para discutir sobre alternativas posibles en cuanto a las decisiones de carácter público y tomar decisiones en común, ¿no? Es fundamental construir esa clase de cultura si tomamos en cuenta que en el Perú existe desde hace mucho tiempo una tradición autoritaria que privilegia u observa con simpatía la promesa de la mano dura, ¿no? La promesa de la erosión de la democracia, ¿no? Entonces, construir una cultura democrática constituye un asunto de la más estricta prioridad. Otra vez he atracado. Curioso. Ah, no, ya. Perfecto. Vamos a aproximarnos ahora al concepto de democracia, ¿no? Y una primera advertencia que me gustaría hacer es que tenemos que tomar distancia del concepto de democracia basada en la mera etimología, ¿no? Sabemos que la palabra democracia viene de demos, que comúnmente se traduce como pueblo, y kratos como poder o régimen o gobierno, ¿no? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Y cuál es el problema con esta definición? Es que pueblo es una categoría equívoca. Se le interpreta en términos de unanimidad. Permítanme, por favor, explicar esto. Ustedes han escuchado esta famosa máxima latina que dice Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Cuál es el problema con este lema, con este refrán? Que asumimos erróneamente que la voz del pueblo o de la gente es una sola y que siendo una sola es la voz de Dios. Y el asunto es que la política en general y la política democrática en particular, más bien defiende la pluralidad de voces. El espacio democrático es un espacio abierto a la pluralidad de puntos de vista, de argumentos y de intereses. Puntos de vista, argumentos e intereses que deben ser sometidos a deliberación y a discusión, ¿no? Asumir que el pueblo tiene una única voz implica desnaturalizar y aniquilar la pluralidad que es constitutiva de lo político. Además, precisamente, esta impostación de la voz de los ciudadanos como si fuese una única voz ha sido el instrumento recurrente de los tiranos. Todos los tiranos han sido en su momento populares y han dicho, el pueblo habla a través de mí, el pueblo soy yo, ¿no? Los tiranos, tanto los tiranos antiguos como los tiranos modernos, los políticos que buscan erosionar la democracia, dicen que el pueblo tiene una sola voz y, curiosamente, es la suya, ¿no? Lo que hacen de facto es acallar la pluralidad de voces que constituye una democracia. Por eso probablemente una mejor definición de democracia sea el gobierno de los ciudadanos, antes que el gobierno del pueblo, en el sentido que cuando decimos los ciudadanos, estamos rescatando esa pluralidad, ¿no? En todo caso, cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una forma de vida política que atiende a la distribución del poder. O sea, una primera pista es que la democracia combate la concentración del poder en pocas manos y más bien promueve la distribución del poder.
Pero cuando decimos que la democracia promueve la distribución del poder, tenemos que preguntarnos cómo se distribuye el poder, quién distribuye el poder. Y para explicar esto tenemos que mostrar que la democracia tal y como la entendemos posee dos herencias, que son herencias complementarias, ¿no? Una herencia liberal, primero. Una herencia liberal que bebe de un enfoque contractualista que supone que la sociedad es fruto, la sociedad, sus normas, sus instituciones son fruto de un contrato, o sea, de un acuerdo voluntario entre individuos libres e iguales. Y esto, digamos, corresponde a una larga tradición intelectual que nos remite desde John Locke hasta John Rawls, del siglo XVII al siglo XX y XXI. La herencia liberal está centrada en un sistema de derechos universales, ¿no? Derechos que protegen la integridad, la dignidad, la vida y la libertad de los individuos, de cada uno de los individuos, de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Al punto que nuestro derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, no son susceptibles de negociación. Al punto que no solo hemos construido una red de instituciones locales para defender y garantizar estos derechos universales e inalienables, sino que incluso hemos edificado un sistema internacional de justicia que hace posible que incluso si nuestro propio Estado hipotéticamente viola nuestros derechos básicos, nosotros podemos apelar a cortes internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar a nuestro propio Estado si esto es así. Entonces, claro, este sistema de derechos universales no es solo local, también es global, ¿no? Otro elemento fundamental de la herencia liberal de la democracia son los mecanismos de representación política. O sea, podemos elegir a nuestras autoridades o ser elegidos a través del sufragio universal. Por eso, garantizar elecciones libres es una tarea fundamental de un Estado democrático. Otro elemento central es la separación de poderes al interior del Estado. El equilibrio de poderes es uno de los elementos cruciales de la democracia. No puede estar en unas pocas manos la implementación de las políticas públicas, la legislación y la administración de justicia. Son personas y grupos diferentes los que tienen que llevar a cabo esas actividades. Y debemos defender a rajatabla el equilibrio de poderes, ¿no? Para garantizar precisamente las libertades y los derechos de los que estamos hablando, ¿no? Otro punto central de esta herencia liberal es la existencia de fronteras institucionales. O sea, las instituciones sociales más importantes de nuestra sociedad están separadas unas de otras. El Estado del mercado, de modo tal que pueda garantizarse el libre comercio y en general una economía de mercado libre, la separación entre el Estado y las iglesias, de modo que pueda respetarse la diversidad y la libertad de cultos, la separación de las universidades, de modo que se pueda garantizar el pensamiento crítico, el pensamiento libre, y la sociedad civil, instancia de la que ya vamos a hablar, como una instancia en donde los ciudadanos puedan asociarse y deliberar juntos sobre asuntos de interés común. Y finalmente, otro elemento central de esta herencia liberal es la secularización de la política, ¿no? La política es una actividad autónoma de la esfera religiosa, ¿no?
La política democrática debe garantizar el trato igualitario de cada uno de los ciudadanos. Un Estado no debe pronunciarse sobre la validez de las proposiciones religiosas. Un Estado no debe pronunciarse respecto de cuál es la religión verdadera. Ese problema es un problema que han de discernir los propios ciudadanos por su cuenta. Un Estado democrático es un Estado aconfesional o laico, que más bien defiende y garantiza la libertad de cultos. Pero además tenemos una herencia clásica, que es complementaria de la herencia liberal. Esta herencia clásica se nutre de la noción de ciudadanía como agencia política, ¿no? Los antiguos griegos pensaban que las personas éramos animales políticos, o sea, seres capaces de intervenir en la cosa pública. Aristóteles tiene una definición muy hermosa de ciudadano como aquel que gobierna y a la vez es gobernado. Es gobernado porque acata las decisiones que toman las autoridades. Es gobernado porque acata las decisiones que se toman en la asamblea, o sea, en el ágora, en el espacio público. Pero a la vez gobierna porque en primer lugar participa activamente en el proceso de elección de las autoridades. A la vez gobierna porque participa activamente en la discusión que tiene lugar en el espacio público, en el ágora. Entonces, es gobernado y a la vez gobierna, ¿no? El ciudadano es un actor político y el autogobierno es una forma de defender derechos. O sea, ¿qué podemos hacer los ciudadanos si, por ejemplo, un gobierno X lesiona nuestros derechos o recorta nuestras libertades? Si no somos actores políticos, nada podríamos hacer. Pero siendo agentes políticos, tendríamos que intervenir para precisamente, digamos, recuperar la salud del sistema político, ¿no? El poder es concebido como dynamis en griego, la capacidad de actuar en concierto, la capacidad de actuar en coordinación. Existe el poder, y aquí estoy citando a Hannah Arendt, cuando ciudadanos libres nos reunimos para hablar de asuntos de interés común, ¿no? Alexis de Tocqueville, en el siglo XIX, 1835 más o menos, en su libro La democracia en América, alerta de lo que puede suceder cuando la democracia solamente se centra en asuntos de carácter procedimental, ¿no? ¿Qué sucede, Tocqueville? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos comienzan a desertar de sus deberes de participación? Dice, el ciudadano comienza a a actuar como súbdito, de modo tal que restringe su actuar político solamente a las elecciones, a votar. En la soledad de la Cámara Secreta, elige su candidato como presidente o sus candidatos en el Congreso. Y luego de esta elección, se retira a su espacio privado. El trabajo, el mercado, la familia, los amigos, y deja abandonada la cosa pública, ¿no? Dice Tocqueville que esto nos lleva a una situación que él describe como despotismo blando. El despotismo blando es un acuerdo tácito entre gobernantes y gobernados. Los gobernantes se comprometen a garantizar la seguridad física y económica de los gobernados. Esto es, que uno pueda transitar libremente y de manera segura
por los diferentes espacios de la sociedad y que los productos de primera necesidad no se disparen, que la moneda permanezca fuerte, etc. A cambio, los gobernados se comprometen a no intervenir en la vida política, de modo tal que la toma de decisiones es monopolizada por los políticos de oficio, por lo que antes se llamaban políticos tradicionales, y por los gobernantes. Es blando porque los derechos básicos se siguen respetando, pero es despotismo al fin porque los ciudadanos pierden poder y ese poder lo monopolizan los políticos de oficio y los gobernantes, ¿no? Y esto Tocqueville lo denunció hace cerca ya de 200 años. Dice que las instituciones y los procedimientos de una democracia formal pueden coexistir con prácticas autoritarias. Y Tocqueville decía que la única forma de resolver este impasse, de resolver este problema, residía en crear espacios de libertad política. O sea, crear instituciones intermedias desde las cuales pudiésemos fiscalizar a nuestras autoridades, exigirles que den cuentas de sus decisiones y que nuestro juicio, nuestra opinión, nuestras propuestas pudiesen ser escuchadas. Él pensó primero en los municipios, pero luego en la sociedad civil y en los partidos políticos como potenciales espacios públicos para recuperar este poder y esta libertad política que perdemos cada día a pasos agigantados, a juicio de Tocqueville. En ese sentido, la configuración de espacios públicos constituye una necesidad. En una sociedad genuinamente democrática existen dos grandes espacios públicos: los espacios del sistema político y los espacios de la sociedad civil. Cuando hablamos del sistema político, estamos entendiendo que se trata de, por un lado, el Estado, entendido como el sistema de normas e instituciones que regulan la vida social, del que formamos parte como ciudadanos, ¿no? Y claro, nosotros tenemos el derecho de, por ejemplo, proponer a nuestros congresistas proyectos de ley que tengan sentido, ¿no? Podemos fiscalizar también a nuestros congresistas. Bueno, esta es una tarea que, digamos que en tiempos recientes tiene sus propias dificultades, pero en fin, tenemos ese derecho, ¿no? Podemos construir consensos o expresar disensos sobre temas de interés común y generar formas de vigilancia respecto a la conducta de las autoridades. El espacio público es el espacio de aparición de lo propiamente humano. Es el espacio en donde la relación no es entre seres humanos y cosas, como en el ámbito productivo, sino se plantea una relación entre seres humanos y seres humanos, ¿no? Entonces, un espacio público es el sistema político. El sistema político está constituido por el Estado, por un lado, y por otro, por los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones que se constituyen alrededor de una ideología, un programa de acción, una visión del país y que supuestamente tienen presencia en toda la nación y además se organizan bajo reglas democráticas. Sabemos muy bien por numerosos estudios de los politólogos
peruanos que hablar en el Perú de la existencia de partidos políticos es, vamos a decirlo con elegancia, un exceso semántico. Lo que existen son franquicias, ¿no? Que a veces tienen dueño, por lo general, el líder, ¿no? Y que cada vez que se inaugura una campaña electoral, convocan a potenciales participantes. Pero lamentablemente no podemos decir que existen partidos políticos saludables, reales en el Perú, lamentablemente, ¿no? Hay muchísima literatura de la ciencia política sobre eso, ¿no? En este sentido, Jürgen Habermas, en un libro Historia y Crítica de la Opinión Pública, examina diversos lugares de lo público, ¿no? El Parlamento, los cafés del siglo XVIII, los primeros órganos de prensa, ¿no? El propósito de estos espacios era la difusión de las nuevas ideas de la Ilustración, principalmente la idea de autonomía, ¿no? La idea de libertad, tanto privada como pública, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía requiere de espacios públicos, ¿no? Espacios que sean accesibles a todos, ¿no? Por eso los medios, los cafés, parcialmente el Parlamento, ¿no? Y esos espacios también están hechos para desafiar e interpelar a los poderes públicos, en particular los poderes del Estado, ¿no? Eh, sí, en el sistema político que ya he mencionado, la lógica que impera es la de la representación, ¿no? Elegimos a nuestras autoridades a nuestras autoridades del Estado a través del sufragio, elegimos al presidente, elegimos o a la presidenta, elegimos a nuestros congresistas, etcétera. También en los partidos políticos la lógica es es una lógica de representación. Por eso es fundamental exigir a los partidos políticos que se allanen a las reglas democráticas en cuanto a la organización de sus liderazgos y a la organización de sus candidaturas. Lamentablemente, contamos hace poco con una reforma política interesante, aprobada por un referéndum, pero que lamentablemente ha sido, pues, por lo menos temporalmente, lamentablemente desactivada. El Congreso, por supuesto, es parte del sistema político y es un espacio de representación que produce leyes y que fiscaliza las acciones de los gobiernos. Y claro, es una instancia esencial para garantizar el equilibrio de poderes, junto con, por supuesto, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, ¿no? Cumple esta función democrática en la medida en que realiza estas acciones si las organizaciones políticas presentes en él promueven la democracia en sus filas, ¿no? Es una exigencia fundamental que los ciudadanos deberíamos estar alertas en que se cumpla, ¿no? Pero hay otros espacios dentro de la esfera pública que van más allá del sistema político. Estas son las instituciones de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil es también un espacio fundamental para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Los politólogos han insistido en que no hay democracia sin partidos políticos genuinos y sólidos. Y esto es cierto, pero tampoco hay democracia si no contamos con una sociedad civil organizada. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de la sociedad civil organizada? Estamos hablando de asociaciones que median entre los individuos y el Estado y aspiran a la construcción de opinión pública y de vigilancia cívica, ¿no? O sea, el ciudadano común que se organiza para eh, pedir cuentas a las autoridades, para incorporar nuevos temas en la agenda pública, etc. Universidades, colegios profesionales, sindicatos, iglesias, las que sean democráticas,
ONGs, etcétera, ¿no? Son instituciones de la sociedad civil, son instituciones que buscan el estudio de los temas de interés común y sobre todo la discusión cívica sobre estos asuntos. Ellas promueven también la participación de los ciudadanos en la escena pública. Repito, no hay democracia si no contamos con partidos políticos digamos, sólidos y saludables, y tampoco hay democracia si no contamos con una sociedad civil organizada, ¿no? Y claro, en estos espacios el ciudadano interviene como militante en los partidos políticos si decide militar, como ciudadano que interviene en el Estado a través de, por ejemplo, la transmisión, la difusión de algún proyecto de ley, etcétera, pero también interviene como agente político desde las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Necesitamos ciudadanos con coraje y sentido de justicia que estén dispuestos a salir al espacio común para denunciar la comisión de delitos cuando se cometen, ¿no? Digamos, si se vulneran derechos, si se restringen libertades, los ciudadanos tienen que hacer sentir su voz, ¿no? Eh, el incremento de la participación directa de los agentes en los procesos en los procesos de vigilancia ciudadana constituye un poderoso elemento de contención y prevención del delito al interior de nuestras instituciones. Cuanto más replegado de la esfera pública esté el ciudadano, más espacio se deja a la posible comisión de delitos y de corrupción también. Por eso, digamos, el desaliento ciudadano, ¿no? Muchas veces el ciudadano siente que ha perdido la esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? Ese desaliento lo único que hace es darle poder a los malos elementos de la clase política, ¿no? Por eso, en tiempos de crisis, el pesimismo es un lujo que uno no se debe permitir, a nivel local y a nivel mundial. Los súbditos nada pueden contra un soberano casi omnipotente. En un régimen ciudadano, esto es, en una democracia, los representantes administran el poder por un encargo temporal. O sea, toman decisiones en nuestro nombre por cierto tiempo y bajo ciertos límites. Y el límite es claramente el respeto de las leyes. Y están sujetos al examen y a la interpelación de los agentes políticos, esto es, de los ciudadanos. Eso es lo que caracteriza el ejercicio de la función pública en una democracia genuina, ¿no? Dar cuenta de los propios actos ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación, a través de la transparencia en el manejo de la información pública, etcétera, no es un gesto de cortesía o una concesión que las autoridades dan a los ciudadanos, es un deber, es una obligación. Cuanto mayor es el índice de participación directa del ciudadano y de vigilancia, menor es el riesgo de corrupción. En ese sentido, el tema de la corrupción no solo es responsabilidad de los políticos, es responsabilidad de los ciudadanos y de su presencia o ausencia de compromiso en cuanto al manejo de la cosa pública, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen un deber de agencia, ¿no? Están obligados a ejercer una ciudadanía alerta y comprometida. No solamente es un derecho
del ciudadano participar en la cosa pública, intervenir cotidianamente en la vida pública, es también un deber, ¿no? El ciudadano no puede permitir que se sacrifiquen principios democráticos ni que se recorten derechos humanos fundamentales, ¿no? Aquellos que están consagrados en los tratados locales e internacionales, por ejemplo, en defensa de los derechos humanos. Pero si estos principios se sacrifican, es también responsabilidad del ciudadano de a pie, ¿no? A menudo nos acostumbramos a eh, echar la culpa de los políticos de oficio, a los políticos de oficio y a los representantes, ¿no? Concebimos el escenario político como un escenario teatral. Los actores son los representantes, los actores son los políticos de oficio, y nosotros somos meros espectadores. Si los políticos lo hacen bien, aplaudimos. Y si los políticos lo hacen mal, abucheamos. Pero en ningún momento nos consideramos a nosotros mismos actores. Y eso constituye nuestro error y eh, nuestra debilidad. En realidad, nosotros somos agentes políticos. De modo tal que los problemas de nuestra sociedad no son solo problemas que atañen a la actividad de nuestra clase política, son problemas que nos atañen a nosotros. La corrupción, la negligencia en el ejercicio de la gestión pública, son asuntos que nos atañen. Si suceden, es también porque nosotros permitimos que sucedan, porque no hacemos sentir nuestra voz, porque no nos involucramos con la cosa pública. Por ejemplo, en una sociedad democrática resulta fundamental que quienes administren el Estado sean los más preparados, sean los que cuenten con el mejor conocimiento del funcionamiento del Estado en cada una de sus materias, de sus aspectos, que vengan de las mejores universidades, que tengan las mejores calificaciones. Si la meritocracia se desmantela, no solamente es un asunto que tenga que ver con nuestros políticos y autoridades, tiene que ver con lo que nosotros dejamos hacer y dejamos pasar. Y existen, por supuesto, canales pacíficos, democráticos, respetuosos de la ley, para que el ciudadano pueda hacer sentir su voz y decir lo que tiene que decir. Solo podremos decidir con inteligencia si contamos con una sólida información respecto de los idearios políticos y los planes de las autoridades y los partidos, pero también si somos capaces de examinar con precisión los escenarios públicos que se configuran bajo situaciones de conflicto. Es preciso que no pensemos en nosotros solamente como electores, sino también como agentes. Necesitamos formar una ciudadanía vigilante que esté dispuesta a actuar desde las instituciones de la sociedad civil. Debemos pronunciarnos sobre el curso de la vida pública desde la academia, los medios de comunicación de masas y las redes sociales, y salir a las calles pacíficamente si hace falta. ¿Mm? Esto, digamos, en general. Estas son opciones que el ciudadano tiene conforme a sus derechos de participación cívica y política, ¿no? Las libertades básicas, los derechos básicos solo se suprimen o recortan de manera definitiva si renunciamos a él, ¿no? Para decirlo con Hegel, no hay señor sin siervo. Solamente hay un señor, solamente hay una autoridad, digamos, prepotente, autoritaria, si es que el ciudadano deja que actúe de esa manera, ¿no?
Una democracia no es un régimen de señores, es un régimen de ciudadanos iguales. Una democracia no se divide en gobernantes y gobernados. Una democracia se divide en ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos tienen derechos y deberes. Los ciudadanos pueden tomar las riendas de sus propias vidas a través de la participación política. El problema es que una y otra vez existen los cantos de sirena del autoritarismo que promete mano dura, que promete mayor seguridad con menores libertades, ¿no? Y esos cantos de sirena conspiran contra una cultura democrática, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué queremos ser? ¿Ciudadanos capaces de tomar decisiones sobre nuestras vidas y sobre el curso de la vida común a través de los canales, las instituciones y las normas que ofrece la democracia? ¿O preferimos ser súbditos, ¿no? Entonces, el dilema, sobre todo en democracias frágiles como las democracias latinoamericanas, es este, ¿no? O la ciudadanía o el autoritarismo, ¿no? Y habría que decir que incluso ya no solamente es un dilema local y regional, es un dilema que también tiene una gran presencia en la vieja Europa y como estamos viendo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Podremos construir una cultura democrática o terminaremos otra vez cayendo en brazos de la antigua tradición autoritaria que ya denunciaba hace casi 40 años Alberto Flores Galindo? Ese es el asunto. Yo estoy convencido de que es posible, eh, digamos, defender la ciudadanía en una clave democrática, porque es lo que los peruanos desde hace mucho tiempo nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la disertación. Bastante interesante. Hay bastante gente consultando. En primer lugar, y nuevamente agradecerte a ti por tener la amabilidad de poder, de una manera u otra, prestarnos su tiempo para poder realizar esta conferencia. Bastante relevante y bastante importante. Y obviamente agradecer también a Carlos, que fue quien nos puso en contacto para poder desarrollar esta actividad académica, ¿no? Tenemos más de, bueno, casi 1000 conectados que nos siguen ya de las diferentes regiones del país y sí queremos comenzar con las preguntas. Hay bastantes preguntas bastante interesantes que me gustaría compartir. Como para poder comenzar, tenemos bueno, un asistente que nos consulta. En una sociedad donde la polarización política es cada vez más evidente, ¿cómo podemos fortalecer una ética cívica que fomente el diálogo democrático y la construcción de consensos en lugar de la confrontación? Ujú. ¿Respondo una por una? ¿Sí? Sí, claro, uno Ya, por uno, perfecto. uno por uno. Sí, bueno, en realidad la polarización es un fenómeno no solamente local, es un fenómeno global. Y a mí me gustaría evocar el lema que tiene un gran escritor español, Arturo Pérez Reverte, en su Twitter, ¿no? Él dice, no tengo ideología, coma, tengo biblioteca. Entonces, la mejor forma de combatir una polarización ideológica es documentarnos, leer, ¿no? Conocer mejor esas coordenadas políticas que suelen a veces etiquetarnos, izquierdas, derechas, centro, conservadores, progresistas, etcétera, comprender un poco mejor los conceptos, los argumentos que hay detrás y tomar decisiones a partir de ese conocimiento. Y yo diría, eh,
evitar las redes sociales que te dan un mínimo de caracteres para poder responder, ¿no? Ya no me acuerdo cuántos caracteres uno puede poner en el Twitter, pero me parece que no son caracteres suficientes como para elaborar un argumento. Entonces, el Twitter está hecho para los eslogans, para las etiquetas, para los insultos, y lo que podemos hacer, yo creo, es abandonar las etiquetas, los insultos, la agresividad, que son las que constituyen la polarización, ¿no? Si convertimos la polarización de etiquetas, de eslogans, de estereotipos en una confrontación argumentativa de ideas, creo que avanzamos muchísimo. Y podemos dejar atrás este tipo de enfrentamientos y más bien comenzar a encontrar algunos consensos basados en ideas, ¿no? Y también disensos, porque el disenso también es importante. O sea, si estamos en desacuerdo y sabemos por qué, ya no percibimos a quien piensa distinto como un enemigo, sino más bien como un interlocutor, ¿no? Entonces, ese me parece que es un ejercicio difícil, pero importante. Es la única forma de dejar atrás la polarización. Excelente, Gonzalo, muchas gracias por la respuesta. Seguimos con una siguiente pregunta. Nos dicen, ¿no? Desde una perspectiva filosófica, ¿cuál consideras que es el mayor desafío ético que enfrentan las democracias actuales? ¿Y cómo puede la ética cívica ayudar a enfrentarlos? Ujú. Excelente pregunta. Y lo primero que diría es, el principal desafío es que nuestras democracias continúen vivas, ¿no? Estamos en una situación de agonía de la democracia, pero no en un sentido de agonía de antesala de la muerte. La palabra agonía es una palabra más profunda. Agonía viene de agón, significa lucha. Es un concepto que Miguel de Unamuno trajo a la discusión hace ya varios años. La agonía alude a luchar por permanecer siendo lo que uno es. Y ese es el mayor desafío de la democracia, que mantenga el equilibrio de poderes, que mantenga el autogobierno ciudadano, etcétera, que no sucumba a las ofertas autoritarias. Y esto aquí en los Estados Unidos hay también una amenaza autoritaria, yo creo que ya lo estamos viendo con mucha claridad, y en otros países, ¿no? En Europa, Alternativa para Alemania, que es un grupo de simpatías neonazis, está en segundo lugar. Entonces, digamos, poder enfrentar esas amenazas a la democracia, ¿no? Y otro desafío fundamental es convertir a la democracia en un asunto de la práctica cotidiana. O sea, que nos sintamos ciudadanos y que actuemos como ciudadanos, ¿no? Hay una expresión que, bueno, conecta esto con la primera pregunta, que a mí me mortifica mucho y espero que con lo que voy a decir la dejemos de usar. Se habla mucho de la batalla cultural. La voy a hablar un montón de veces, ¿no? Es que estamos denigrando nuestro espacio académico. O sea, ahora ya no tenemos intelectuales, sino youtubers, ¿no? Y se habla mucho de la batalla cultural. Muchachos, señores, damas y caballeros, el concepto de batalla cultural es un concepto nazi. Kulturkampf es la expresión. Entonces, es un concepto que tiene una carga histórica nefasta. Deberíamos dejar de hablar de esto y hablar más bien de intercambio de ideas, debate público, etcétera. Perfecto, perfecto, Gonzalo. Mira, justamente con esta última pregunta y obviamente la respuesta brindada, sí me gustaría hacerte una como para, con el fin de conectar. Hablaste justamente un tema de youtubers y hay una pregunta que nos realiza el amigo Gabriel Machaca, que justamente nos indica que en tiempos donde las redes sociales realmente influyen o bueno, influyen en la percepción de una realidad, ¿cómo podemos garantizar que la ética cívica no se vea afectada por la desinformación
y también la manipulación digital? Ujú. Es una excelente pregunta y lo que tenemos que hacer es, por un lado, informarnos y no desestimar los medios tradicionales. O sea, estoy convencido de que todavía hoy la principal fuente de información, de formación ética, son los libros y la conversación con nuestros conciudadanos, con nuestros seres queridos. O sea, los libros siguen siendo nuestra, entre comillas, arma espiritual más importante. Y en segundo lugar, construir espacios, redes sociales vinculadas a la difusión de ideas, pero de verdad, ¿no? Las ideas de verdad, ¿no? Genuinamente una actividad intelectual, una actividad cívica, ¿no? O sea, llevar el, el amor por el conocimiento, la búsqueda de información, el cuidado del argumento a los podcasts, a YouTube, etcétera, ¿no? No sucumbir ante la irracionalidad de algunos medios y redes sociales. Perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por la respuesta. Aquí quisiera seguir con una pregunta que nos hace el amigo Alejandro Ponce, que de por cierto es gran amigo de las conferencias y también ha participado como ponente en una de nuestras ponencias, en una de nuestras conferencias virtuales, y nos consulta cuánto hay de cierto en la versión popular de la paradoja de Popper, que supone ser intolerante con el intolerante y cuál es su juicio moral de esa versión. Sí, en principio estoy de acuerdo. O sea, la idea de que la tolerancia tiene sus límites y que la tolerancia no puede tolerar la intolerancia, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con esa idea de Popper que otros también en nuestro medio la han defendido, ¿no? Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, Miguel Yusti, etcétera. Claro. O sea, necesitamos tolerar todas las ideas posibles, pero las ideas que no podemos tolerar son las que socavan el régimen democrático que garantiza la tolerancia. O sea, debemos coexistir con, por ejemplo, ideologías políticas que buscan erosionar el Estado, tomar el poder por la violencia, no, ¿no? Ese es un límite. O sea, la tolerancia eh, impera allí donde estamos dispuestos a intercambiar ideas, seguimos el camino de la argumentación y no de la violencia, y apreciamos un régimen de libertades y respeto de los derechos de los demás. Perfecto, Gonzalo. Y vamos a continuar con unas últimas preguntas. Y obviamente extenderte por parte también de muchos de los participantes que veo por acá, que las felicidades por la ponencia y también por las respuestas. La siguiente pregunta que queremos compartir es, ¿qué se tiene que hacer o qué es lo que podemos hacer? Nos indica este participante, a sabiendas que nuestras instituciones llamadas a salvaguardar la democracia está plagada por funcionarios con actos de corrupción o que están siempre o predispuestos a generar actos de corrupción. Eh, y nos indica también, toda vez que los elegimos, ¿no? Al final, a voluntad popular. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, fiscalizarlos, pero fiscalizarlos permanentemente. Eh, y si cometen delitos, tenemos que promover que sean castigados, ¿no? Eh, lo que pasa es que una autoridad cuente con nuestro voto en algún momento no es una carta blanca para que haga lo que quiera. O sea, la autoridad actúa en nuestro nombre, pero bajo la premisa del respeto de la ley. Y hay situaciones en las cuales nuestras autoridades pueden incluso ser eh, removidas de sus puestos si es que cometen delitos de corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es
estar informados y también ejercer algún tipo de presión democrática, pacífica, cuando hay comisión evidente de delitos. O sea, no podemos ceder bajo el pretexto de que los hemos elegido, porque no los hemos elegido para robar o para delinquir. Muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta nos hace un participante es, ¿cómo puede un Estado de Derecho garantizar un equilibrio dinámico entre la legalidad, la legitimidad democrática y la eficacia gubernamental sin comprometer los principios de separación de poderes y control constitucional? Es perfectamente posible. O sea, eh, las democracias liberales están diseñadas para que exista equilibrio de poderes, de modo tal que si el presidente de la República se excede en sus funciones, el Congreso puede fiscalizarlo y el Poder Judicial puede detener esas acciones con una acción judicial. O sea, ese diseño es virtuoso porque impide la concentración del poder. El problema reside cuando dos o más poderes del Estado se coluden entre sí, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente todavía puede existir un tercero que puede intervenir, pero eh, digamos, no podemos defender la concentración del poder o la colonización de un poder del Estado respecto a los demás con el pretexto de la eficacia en la en la acción política o en la gestión. O sea, necesitamos esa división de poderes porque es la única que garantiza la vigencia de nuestras libertades y el respeto de nuestros derechos básicos. Excelente, muchas gracias, Gonzalo. Ya estamos llegando al final de la conferencia y queremos cerrar con una última pregunta, eh, que me parece que podemos dividirla, o también dos, justamente es una, Oscar nos hace dos preguntas y nos indica, en primer lugar, ¿considera que la clase política actual cabe en la definición de baja política y qué hacemos ante ello? Y la segunda es, ¿no cree que siguiendo a Jason Brennan hay agentes que están orientados contra la democracia? Mm. Bueno, empiezo por lo segundo, que es lo más sencillo. Por supuesto que hay sectores que están en contra de la democracia y los podemos identificar. Por lo general son sectores extremos, ¿no? Eh, los ultraconservadores y los digamos, la ultraizquierda y el ultraconservadurismo por lo general tienen un ideario antidemocrático. Y esto lo digo desde un punto de vista conceptual, ¿no? O sea, para la ultraizquierda, la democracia es meramente formal y para la ultraderecha, la democracia va contra los poderes de las tradiciones, ¿no? El poder de la autoridad de la antigua Iglesia Católica, la iglesia más jerárquica y la Fuerza Armada, ¿no? Sí, sí, siempre hay agentes que conspiran contra la democracia, lo vemos en varios países del mundo, ¿no? Y lo primero, bueno, agradezco la pregunta porque veo que ha leído mi libro, mi último libro que se llama La crisis perpetua, ¿no? Reflexiones sobre el bicentenario y la baja política, ¿no? Y la baja política es la política que no observa los principios democráticos, etcétera. Bueno, tenemos una clase política controvertida, voy a decirlo así, de manera elegante y tomando en cuenta el respeto y la objetividad que uno tiene que observar en este tipo de actividades, ¿no? Sí, tenemos una clase política cuestionable, nada popular, pero yo diría que la crisis no es solamente de la clase política, la crisis es también de la sociedad.
porque si las cosas van mal, no solamente es responsabilidad de quienes conducen las instituciones y el Estado. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros elegimos, y no solamente nosotros elegimos, sino que nuestra acción y omisión dicen algo sobre quiénes somos, ¿no? Entonces, yo diría que los grandes problemas del país no solamente afectan a la clase política, afectan a todos y nos involucran a todos y nos señalan a todos. O sea, somos tan responsables nosotros como nuestra clase política. Entonces, el mecanismo de defensa de acusar solamente a la clase política por los problemas que existen ahora es una forma de autoengañarnos. Somos también responsables y tenemos que asumir esa responsabilidad, y asumir esa responsabilidad es el primer paso para que las cosas mejoren. Entonces, si somos agentes políticos, y si es cierto lo que he dicho de que los ciudadanos somos agentes políticos, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra responsabilidad frente a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchas gracias, Gonzalo. Ya íbamos a cerrar, pero justamente he recibido una última consulta del amigo Carlos Mario, que nos hace más que consulta, nos pide que si puede hacer una breve reflexión sobre las manos sucias en la vida política, si considera que es necesario que de una manera u otra siempre sea así. Ujú. Bueno, eh, esta alusión evoca a un texto de Michael Walzer, del cual además Carlos Mario está haciendo una excelente tesis de maestría en filosofía. Y bueno, Walzer tiene un libro, un artículo que se llama El dilema de las manos sucias. Y claro, lo que dice Walzer es que el político tiene que estar dispuesto a actuar en nombre de los ciudadanos que lo eligen. Y tiene que estar dispuesto a examinar determinadas situaciones y, por ejemplo, darse cuenta que algunas promesas que ha hecho va a tener que posponerlas porque hay otras situaciones más urgentes, etcétera. Pero dice Walzer, el político está ahí porque tiene que tomar decisiones arriesgadas. Pero Walzer dice de inmediato, cuando hablamos del político que toma decisiones arriesgadas, no estamos hablando del político criminal. El político criminal tiene que ser perseguido por la ley y va a la cárcel. Estamos hablando del político que tiene que arriesgar a veces, modificar su plan de acción porque las circunstancias lo exigen. Eso puede suceder, pero no estamos hablando del político criminal, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? O sea, no debemos ser condescendientes con las manos sucias en ese sentido. Perfecto, Gonzalo. Con esta última pregunta damos por finalizada la conferencia. Nuevamente agradecerte por la disposición No, encantado cuando quieran. de poder acompañarnos en este jueves, en esta tarde realmente importante, sobre todo para poder reflexionar sobre estos temas que son tan importantes, que nos hacen partícipes también a todos, ¿no? Agradecerte nuevamente, agradecer a las más de 900 personas que todavía siguen conectadas. Y obviamente, por supuesto, tienen ahí el enlace de WhatsApp, donde vamos a estar compartiendo las siguientes conferencias. Este mes lo terminamos justamente con Gonzalo, el mes de que lo habíamos titulado Ética Pública, y te agradecemos nuevamente por acompañarnos en este día. De esta manera Encantado. nos despedimos. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos y nos vemos en el próximo jueves para comenzar ya con el tema de integridad pública. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.